El trabajo de la gran mayoría de los historiadores de la Iglesia rara vez influye en la historia misma de la Iglesia, pero la obra de este hombre parece ser la excepción a esa regla. Su trabajo como historiador fue tan influyente que sería clave en el establecimiento del protestantismo en Inglaterra. Bienvenidos a este resumen de la vida de John Foxe. John Foxe nació en el año de 1516 en la ciudad de Boston, Lincolnshire, en Inglaterra. Foxe perdería a su padre cuando era muy joven. Su madre se volvió a casar, pero la relación de Foxe con su padrastro fue bastante fría. Foxe ingresaría a la Universidad de Oxford, donde estudió durante 7 años. Allí obtuvo una beca que le permitió llegar al nivel de maestría. Sin embargo, cayó bajo sospecha ya que, según algunos testigos, sostenía ideas protestantes que estaban prohibidas. Pronto perdería su beca mientras su familia le daba la espalda. En consecuencia, el repudiado Foxe sufriría para conseguir un empleo estable. Finalmente abandonaría Oxford en 1547 para trasladarse a Londres, donde conseguiría un trabajo como tutor de los nietos del duque de Norfolk, quienes habían quedado huérfanos. Debido al clima político que se cernía sobre Inglaterra, el trabajo era favorable, ya que incluía una especie de refugio para él. Durante este tiempo, Foxe se casó con Agnes Randall, con quien tuvo 6 hijos. Bajo el reinado de Eduardo VI, Foxe fue nombrado como diácono de la Iglesia de Inglaterra, tiempo por el cual empezó a escribir varios tratados a favor de la Reforma. Por ese tiempo también empezaría el que sería su trabajo más famoso, un relato sobre los testimonios de los mártires cristianos. Pero el ascenso de la reina católica María I en 1553 obligaría a Foxe a dejar su trabajo y a huir de Inglaterra con su esposa e hijos. Se trasladó a Estrasburgo, donde se dedicaría a la escritura y publicaría al año siguiente en el idioma latín parte de su investigación de 212 páginas sobre los mártires, que a la postre se convertiría en la semilla de su obra maestra. Foxe luego se trasladó a Frankfurt, donde prestó apoyo a los calvinistas liderados por John Knox. Durante este tiempo, Foxe ganaría la vida como impresor. De allí se trasladaría a Basilea, desde donde lanzaría un llamamiento a la nobleza inglesa para que encontraran la forma de persuadir a la reina María de detener el asesinato de protestantes. Su temporada allí estuvo marcada por una profunda necesidad económica y pobreza personal. El llamado se daba porque Foxe recibía reportes constantes de los martirios a protestantes que se estaban ejecutando en Inglaterra, ya que muchos de los martirizados eran sus amigos. De esta forma, se vería obligado a completar su libro, actualizándolo con testimonios de mártires que iban hasta 1556. El libro se imprimiría finalmente en 1559 en latín, un año después que ascendiera al trono la protestante Elizabeth I. Foxe quiso regresar a Londres en 1558 para seguir trabajando en mejorar su obra. Sin embargo, el empobrecido Foxe tuvo que esperar que le enviaran dinero para poder financiar el viaje de regreso a su patria. Una vez en Inglaterra, revisó en registros oficiales y buscó a los testigos presenciales de los martirios. De esa forma, amplió mucho más su investigación. Durante este tiempo, y al parecer durante casi 10 años, Foxe y su familia se refugiarían en la casa de su exalumno, Thomas Howard, ahora 4º duque de Norfolk. La versión en inglés de la obra de Foxe sería impresa en el año 1563 bajo el nombre de Acts and Monuments of These Other and Perilous Days. Trabajó con el impresor John Day para producir en 1563 una nueva versión de su obra maestra, que ahora tenía unas 1800 páginas. Fue un volumen sorprendente con una extensa documentación, una narrativa conmovedora y terribles ilustraciones grabadas, que incluía relatos de muchos de los 300 mártires del reinado de María I. Tan pronto como fue publicado, se le empezó a conocer como el Libro de los Mártires. Esta versión sería la más completa que había publicado Foxe hasta entonces. Sin embargo, haría algunos cambios en la edición de 1576, que fue principalmente una edición que respondía a las críticas de los partidos católicos de Inglaterra. Finalmente, el libro se reimprimiría en 1583 en una edición más accesible. Lo interesante del trabajo de Foxe es que él quería demostrar a sus lectores cómo la Iglesia, a pesar de todo tipo de pruebas y persecuciones, aún ha soportado y retenido lo suyo. Al respecto dijo: oramos fervientemente para que los anales de ningún país católico o pagano puedan mancharse jamás
con tal repetición de sacrificios humanos al poder papal, y que el aborrecimiento en el que se retiene el personaje de María puede ser un faro para que los reyes sucesivos eviten las rocas del fanatismo. Los escritos de Fox, especialmente su obra más famosa, fueron una de las razones por las que la reina católica se hizo conocida como Bloody Mary o María la Sanguinaria. Otro detalle importante acerca de Fox y su obra es que éste nunca recibió regalías por su trabajo, lo que fue paradójico ya que el libro se vendía por un muy buen precio y además fue muy exitoso incluso mientras Fox estaba vivo. El historiador David Lotz dijo sobre la obra de Fox: es difícil exagerar el impacto que tuvieron sus Acts and Monuments durante los 20 años posteriores a su publicación en 1563. En la segunda edición de 1570 ya era parte del mito nacional. Fox proporcionó tanto una historia como una teología para el triunfo de la Reforma. Debido a que el libro de los mártires contenía fuertes relatos de los mártires protestantes, ayudó mucho al establecimiento del reinado protestante de Elizabeth. Una de las ediciones, la de 1570, contenía más de 2500 páginas y cubría la historia de la persecución desde la iglesia primitiva hasta los tiempos de María I. Esta versión sería llevada a todas las iglesias de Inglaterra y se usaría en la enseñanza regular. El historiador Douglas Campbell comentó: cuando uno recuerda que hasta la aparición del Progreso del Peregrino, la gente común casi no tenía otro material de lectura excepto la Biblia y el libro de los mártires de Fox, podemos comprender la profunda impresión que produjo este libro. Las personas aprendieron los detalles completos de todas las atrocidades cometidas contra los reformadores protestantes. Los analfabetos pudieron ver las fuertes ilustraciones de los diversos instrumentos de tortura, el potro, la parrilla, el aceite hirviendo y luego los santos exhalando sus almas en medio de las llamas. Después de la muerte de su protector, la economía de Fox se volvió precaria, pero ejercería la labor de clérigo de la Iglesia de Inglaterra, en la que sería ordenado en el año 1560. Sin embargo, por sus convicciones puritanas, rechazó todos sus títulos y cargos, ya que tenía fuertes diferencias con la Iglesia de Inglaterra y su liturgia, a la que consideraba peligrosamente parecida a la liturgia romana, aunque ejerció como predicador de la Iglesia oficial varias veces en su vida. John Fox murió el 18 de abril de 1587 en la ciudad de Cripplegate, Londres, cuando tenía algo más de 70 años. Según algunos registros, a su funeral asistió una gran multitud. El libro de los mártires es considerado hoy como uno de los documentos más importantes de la Reforma inglesa, ya que contiene testimonios y documentos de primera mano que de otra forma tal vez no se hubieran conservado. Fox también fue muy conocido por su capacidad de trabajo. Trabajaba tanto que en muchas ocasiones sus amigos no lo reconocían en la calle por su semblante cansado. Sin embargo, antes de morir, había producido 2 ediciones muy voluminosas de su obra maestra, más de 30 artículos y había liderado un programa de predicación y obra social. También era conocido como un hombre muy piadoso, un gran consejero espiritual, caritativo y aferrado a la oración. Las ediciones actuales del Libro de los Mártires, de casi 300 páginas, incluye una recopilación muy detallada de las persecuciones y los martirios de los cristianos desde el siglo I hasta el siglo XVI. Gracias a su trabajo, Fox es considerado como uno de los historiadores cristianos más importantes de la historia. Es también considerado como una figura clave en la formación del carácter nacional inglés y del espíritu de libertad religiosa que tuvieron los primeros colonos protestantes en América. Su trabajo entonces no solo moldeó a la iglesia, sino también a la cultura. ¿Y tú qué piensas? ¿Por qué crees que la historia de la iglesia es importante? ¿Consideras que el estudio de la historia puede llegar a moldear la cultura de una sociedad entera? ¿Crees que estudiar vidas de hermanos del pasado es útil para el crecimiento espiritual? Déjanos tu opinión en los comentarios, pero también suscríbete y activa la campanita para ver más videos como este.